podré tener más luz sobre mi vida. Ahora, el mensaje del día de hoy se llama libres de las obras de Satanás. ¿Cómo se llama? Libres de las obras de Satanás. ¿A qué me refiero con esto? Existe un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra. Este libro lo escribió un hombre que se llamaba Sun Tzu. Ahora, en este libro hay una frase muy importante que dice así: conoce a tu enemigo, conócete a ti para ganar 1000 batallas. Ojo con esto: conoce a tu enemigo, conócete a ti para poder ganar 1000 batallas. Quiero que entendamos esto. Voy a tratar de ir despacio porque voy a desglosar cosas que yo considero muy profundas y muy importantes. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como cristianos católicos, quieras o no, lo creas o no, lo entiendas o no, estamos en medio de una lucha cósmica. ¿A qué me refiero? El enemigo, Satanás, y los demás demonios andan buscando a quien destruir, andan buscando a quien matar, a quien atormentar, a quien hacerle daño. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nosotros los católicos, los cristianos, o muchas veces personas allá afuera no creemos en la existencia del demonio y del infierno. Pensamos que es un concepto del bien y del mal, los buenos contra los malos, pero quiero que entiendas esto: el demonio es alguien que existe y es alguien que te puede hacer daño. ¿A qué me refiero? Si tú en esta noche me dices: Ángel, es que yo no creo en él, eso no significa que él no te pueda meter una cachetiza. Va de nuevo: que tú no creas en él no quiere decir que él no te puede lastimar, atormentar o hacerte daño. ¿Me explico? Ahora, quiero que quede bien claro. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dejó bien claro que el infierno y que el demonio no es un concepto, no es una idea, no es una parábola, es un lugar real y es un ente real. Me voy explicando. Ojo con este primer texto bíblico. Lucas capítulo 10 verso 18 dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En este momento Cristo no está dando una parábola. En este momento Cristo está diciendo algo que vio. Vio a caer a Satanás del cielo a la tierra. Y ojo con esto, quiero que quede bien claro. ¿Has escuchado que en algunas ocasiones hay un canto que dice que cantan al Espíritu Santo: ven, ven Espíritu Santo, como un rayo cayendo sobre mí? ¿Sí o no? ¿Has escuchado que hasta dicen como un rayo cayendo sobre mí? Mucho cuidado, porque la escritura dice que solamente uno cayó como un rayo y no fue el Espíritu Santo, fue Satanás. Amén. Así que aunque tú lo escuches que lo cantan así, cuestiónalo, porque tal vez alguien lo transquiversó, porque el Espíritu Santo no cae como un rayo, cae como una lengua de fuego. Amén. Así que abusado cada vez que vayas a una parroquia, grupo o alguien esté cantando: el Espíritu Santo no cae como un rayo. ¿Quién cayó como un rayo del cielo? Satanás. Amén. Ahora, ojo, Cristo no está hablando de una parábola, está hablando de algo que él mismo vio, fue testigo. Me voy explicando. Ahora, ojo con esto. En Mateo 4, verso 10 dice: Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y servirás solamente a Él. Ojo con esto. La escritura dice que en el desierto Cristo fue tentado no por la suegra, fue tentado por Satanás. Me voy explicando. Y en la tercera tentación, Cristo le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque adorarás solamente a Dios tu Señor y solamente a Él servirás. ¿Me explico? Ojo con lo que voy a decir. Una de las más importantes artimañas del demonio hoy en día es que tú creas que él no existe. Va de nuevo.
Una de las más grandes artimañas es que tú creas que Él no existe. Pero Jesucristo dijo, yo lo vi caer y Jesucristo lo reprendió. Jesucristo lo rechazó. ¿Me voy explicando? Entonces quiere decir doctrinalmente, bíblicamente, que Él sí existe. Ahora, quiero que entendamos esto y va fuerte sobre todo para redes sociales. Yo creo que por algo no se querían acomodar los cables. De verdad, muchas veces en oraciones fuertes de liberación, lo que se apagan son los sonidos, se queman los cables, se echan a perder todo, pero hay que seguir adelante porque obvio no quiere que escuches. ¿Me voy explicando? Ahora, este pensamiento se ha infiltrado dentro de las personas de la iglesia, dentro de los servidores. Y hay algunas personas que enseñan que el demonio no existe. Pero ojo con esto, el Papa Pablo VI dijo que todo aquel que niegue la existencia del demonio y del infierno sea anatema. Va de nuevo. Todo aquel que niegue la existencia del demonio y del infierno sea anatema. ¿Qué es anatema? Hereje, y vas a ser excomulgado de la iglesia. Va de nuevo, hereje y vas a ser excomulgado de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú predicas una doctrina que no es sana y que va en contra del verdadero evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Toda aquella persona que te diga y que te enseñe que Él no existe y que el infierno no existe es acusado de anatema por el Papa Pablo VI. Ahora, ojo con esto, repite conmigo, en la vida vamos a cargar un yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es el que le ponen a un animal aquí para que camine con otro, ¿sí o no? Entonces, este yugo lo que hace es someterlo para que pueda trabajar o hacer algo el cual el dueño quiere que hagas. ¿Me voy explicando? Quiero que te quede bien clara esta idea. En la vida todos vamos a cargar un yugo, no es opción. No es si quieres o no quieres. La única opción que tienes es si quieres cargar el yugo de Jesús o quieres cargar el yugo del demonio. Por eso Jesucristo dijo, carguen mi yugo que es suave y ligero de llevar. ¿Sí o no dijo eso Jesucristo? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque cuando tú no quieres cargar el yugo de Jesús, el enemigo llegará y te impondrá el suyo. Pero el yugo del enemigo es pobreza, enfermedad, adicciones, lujuria, dependencias, pecados, hábitos ocultos, sin sentido de la vida, pornografía, lujuria, tristeza, desesperación, pensamientos suicidas, espíritu de muerte, problemas en el matrimonio, adulterio, división en la casa, problemas en el negocio, no te salen las cuentas, te espantan en tu casa. ¿Por qué? Porque en cuanto tú no quieras cargar el yugo de Cristo, el enemigo llegará y te impondrá el suyo. ¿Me voy explicando hasta aquí? Cristo te invita a cargar el suyo, pero Satanás no te invita. Satanás llega y te lo pone, llega y te lo impone, llega y te somete. Y lo voy a decir con todo respeto en el nombre de Jesús. Y en este tema tú vas a ir contestándote solito. ¿Por qué? Porque tal vez tienes yugos del enemigo sobre tu vida y ni cuenta te habías dado. Es por eso que eres borracho, es por eso que eres alcohólico, es por eso que eres neurótico, es por eso que nunca triunfas en lo económico, en el matrimonio, en tus relaciones. Es por eso que tal vez tienes tiempo enfermo y nunca te compones y no sabes ni qué es y nadie te ha podido ayudar. Tal vez tienes depresión, tristeza, estás bien por un tiempo, te vuelves a componer y vuelve a regresar la tristeza, el vacío, la soledad, el sinsentido de la vida. ¿Por qué? Porque tal vez no te has dado cuenta que el enemigo te ha puesto un yugo. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Por qué? Porque cargar el yugo no es opción. Decidir cuál yugo quieres cargar, el de Jesús o el del enemigo. Repite conmigo, levanta tu mano derecha y repite conmigo, yo decido cargar el yugo de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ojo con esto. Nosotros debemos estar conscientes de que el enemigo nos va a atacar. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 2 verso 11.
Dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice así: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ojo con esta expresión. Cuando tú y yo no estamos alerta, despiertos, el enemigo te va a desbaratar, el enemigo te va a tragar, el enemigo te va a zarandear, el enemigo te va a oprimir, el enemigo va a hacer lo que quiere contigo. ¿Por qué? Porque no estás consciente de cómo él trabaja. ¿Me explico? Y segunda, no estamos protegidos en contra de las acechanzas. Ojo con esto, vamos a ir al texto bíblico fundamental, el cual es Lucas capítulo 4 versos del 17 al 19. Dice la escritura así: le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Levantamos nuestra mano derecha al cielo y repetimos: Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que nos hables, bendigas, transformes y renueves, para que así como María, escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz. Ojo con esto, ojo con esto. La escritura dice que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Fue al desierto y regresó. Llegó a la sinagoga, que es como una iglesia, pero para los judíos, y le pasaron el rollo del profeta Isaías. En ese momento Jesucristo lo abrió y dijo: el Espíritu del Señor está sobre de mí para anunciar la buena nueva, libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. Ojo, la primera cosa que dijo fue anunciar la buena nueva. ¿Qué es anunciar la buena nueva? Predicar la palabra de Dios. La buena nueva significa: el Señor ha vencido a la muerte y al pecado y te ha dado vida nueva y salvación. Amén. Repita conmigo: la buena noticia es que Jesús venció la muerte y el pecado y me ha dado vida nueva. Amén. Ojo con este principio, ese es el mensaje que va por delante. Me voy explicando. El Señor ya venció en la cruz, el Señor venció la muerte y el pecado, pero después dice liberar a los cautivos y liberar a los oprimidos. Son dos clases de liberación. Pero ojo, en el medio dice y darle vista a los ciegos. Repite conmigo: vista a los ciegos. No se refiere a ciegos físicamente, se refiere a aquellos que no saben cómo están atormentados, encadenados y sometidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque no están conscientes y no lo pueden ver. Y tercera, no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque no hay peor necio que aquel que no quiere ver. Voltea a ver al de junto y dile: si quieres que el Señor rompa cadenas, tendrás que reconocerlas. Te voy a poner este ejemplo. Te encuentras con el hombre borracho, vicioso de hace 15 años. Ya perdió el trabajo, ya perdió la casa, el matrimonio y la familia, y todavía se atreve a decir que no es alcohólico, que no tiene un problema y que cuando quiere lo deja. ¿Por qué? Porque este hombre no ve, acepta y reconoce que tiene cadenas de alcoholismo en su vida y que ha perdido todo, hasta la dignidad. Pero a ese hombre alcohólico nunca lo vas a poder ayudar hasta que primero no reconozca que tiene un problema y tiene una necesidad
necesidad. Me voy explicando. Por eso la escritura dice, y darle vista a los ciegos, porque hasta que primero no veas tú las maquinaciones del enemigo sobre tu vida, no vas a pedirle y reconocer a Jesús y decirle, ayúdame, te necesito. Me voy explicando. Ahora, la primera clase de liberación es cautivos. Repite conmigo, cautivos. Ojo con esto, la palabra cautivo significa prisionero y esclavo. ¿Qué significa prisionero y esclavo? Ojo con esto, esto quiere decir que tú eres prisionero en tu propio cuerpo. Esto es una referencia de posesión demoníaca. Posesión demoníaca. Hace tiempo estábamos en un encuentro, en un evento, y empezó a haber manifestación del enemigo, pero había una jovencita como de 10, 12 años, la cual estaba manifestando algún tipo de incomodidad delante de Cristo Eucaristía y delante de la oración. Los sacerdotes empezaron a orar por ella, pero nada, orar por ella y no se sometía. Hasta que le preguntaron a su padre y su madre que si la niña estaba bautizada, y en ese momento sus padres dijeron que la niña no estaba bautizada. En ese momento el sacerdote dijo, dejen de orar por ella, porque el enemigo no la va a soltar hasta que primero no la bauticen. ¿Me voy explicando hasta aquí? Esto quiere decir que esta niña estaba siendo atormentada, sometida. Ella sí estaba en una cuestión de posesión. ¿Me explico? Ahora, quiero dejar bien claro esto. Posesión es algo muy, muy, muy raro. Raro. ¿Me explico? O sea, de 100 personas, tal vez ni una tenga posesión. ¿Me explico? Es muy raro. Ahorita te voy a explicar qué es lo más común. Porque lo más común es cuando Cristo dijo, y liberar a los oprimidos. Y si hubiéramos 100 personas, yo creo que unas 45 sí buscaríamos que el Señor nos liberara de la opresión. Me voy explicando y ahorita te voy a enseñar, porque tal vez ni cuenta nos hemos dado que nosotros necesitamos algún tipo de liberación de opresión. Ahora, ojo, quiero que quede claro para que se nos quite. Yo no sé si has visto gente que dice, no te le acerques, no vaya a ser que el enemigo, el diablo, se te pase, te brinque a ti, ¿sí o no? Eso no se puede, eso no es posible. Me voy explicando por qué. Porque esta persona ha abierto puertas muy grandes, es por eso que está siendo prisionera y esclava del enemigo. Ahora, ojo con esto. Pregunta de $500,000. ¿Un cristiano católico bautizado puede ser poseído? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque posesión es por dentro. Él está adentro. Pero el que está bautizado, ¿a quién tiene adentro? ¿A quién? Entonces no puede poseerte. ¿Por qué? Porque Él no tiene el poder para echar fuera al Espíritu Santo que vive en ti. Ojo, no puede poseerte, pero sí puede atormentarte por fuera. Y ahorita te voy a enseñar eso. Así que un cristiano católico bautizado no puede ser poseído, pero sí atormentado, sí violentado. ¿Me voy explicando? Ahora te voy a enseñar la diferencia. Descarta esa cuestión de poseído, porque eso es muy raro. Segunda, un cristiano católico no puede ser poseído, pero sí atormentado. Ahora, ¿qué significa oprimido? Oprimido significa oprimir, significa someter o violentar a alguien. ¿Qué significa? Repite conmigo, someter o violentar. ¿Me explico? No está dentro. Es un acto de violencia de afuera hacia adentro. Me voy explicando. Ojo, el enemigo no te controla, pero en alguna área de tu vida sí te está molestando, atormentando, haciendo daño, zarandeando. Te voy a poner este ejemplo. Imagínate que tal vez yo en mi vida, en mi matrimonio, estoy muy bien. En mi servicio estoy muy bien. En mi familia estoy muy bien, pero económicamente estoy bien pelado. Trabajo y en vez de que prospere,
voy al revés y tengo más deudas. Trabajo y no prospero. Trabajo y los negocios no se dan. Trabajo y no avanzo. ¿Por qué? Porque tal vez esa área es en la que el enemigo te está oprimiendo. Te la cambio. Tal vez económicamente estás muy bien. En tu familia estás muy bien. Y en tu servicio estás muy bien, pero en tu matrimonio estás como perros y gatos. No están bien, a cada rato se insultan, se lastiman, se hacen daño, se injurian. ¿Por qué? Porque si todo está bien y hay un área de manifestación, hay un área de tormento, es porque tal vez sea esa en la que Él te está oprimiendo y zarandeando. Te la cambio al revés. Tal vez todo en tu vida está bien, pero tienes un malestar físico que tiene tiempo que no hallas, que no le encuentras, que no puedes sanar. Y los doctores no te han podido ayudar porque tal vez el enemigo te está atormentando físicamente. O te la cambio, eres buen servidor, eres buen padre, buen trabajador y buen esposo, pero eres borracho, alcohólico y no has podido dejar la bebida. ¿Por qué? Porque tal vez tu área de tormento, opresión y zarandeo sea ese vicio del alcohol. Ahora te la voy a poner así. Tú sabes cuál es tu área flaca. Tú sabes cuál es tu punto ciego. Tú sabes en este mismo momento a través del desglose en qué área eres más vulnerable. El que tenga oídos, que escuche. Amén. Ojo con esto. En este momento te voy a enseñar las 4 llaves que le abren la puerta al demonio. Ojo con esto. Al demonio no te va a hacer daño si tú mismo no le abres la puerta. El problema es que sí se la abrimos sin darnos cuenta. Por ejemplo, el otro día me decía una señora: Ángel, es que yo nada más jugué la ouija tantito, pero tantito abre puertas. Por ejemplo, ¿has visto que llaves chiquitas abren portones bien grandes, sí o no? ¿Sí o no? Pero la llave era chiquita, ¿sí o no? Porque no importa que haya sido poquito o mucho, puede abrir puertas. Ahora, la primera llave de cómo tú y yo le damos acceso al enemigo se llama la falta de perdón. La falta de perdón. Ojo con esto. La escritura dice que en una ocasión Jesucristo dijo: había un rey al cual había un hombre le debía mucho dinero, ¿sí o no? Pero el rey lo perdonó. Y después este hombre tenía a otro que le debía dinero, pero él no lo perdonó. El rey se enteró, lo mandó a llamar, lo mandó a traer y le dijo: ¿qué acaso no tenías tú que hacer igual que yo hice contigo? ¿Sí o no? Le dijo así. Y en ese momento la escritura dice que lo echó a los verdugos. ¿A dónde lo echó? Verdugos. Y verdugos en griego significa atormentadores. Y atormentadores en la Biblia significa demonios. ¿Por qué fue echado a los demonios este hombre? ¿Por no qué? Fuerte, ¿por no qué? Perdonar. Ojo con esta expresión. Si tú has sido ofendido, lastimado, abandonado, abusado por X, por Y y por Z, y vives resentido, vives cargando rencor, vives cargando odio, vives acumulando aquella ofensa después de tantos años, el enemigo tiene autorización para someterte, enfermarte, empobrecerte, hacer sentir que tu vida no tiene ningún sentido, porque eres tú mismo quien le tiene la puerta abierta mientras no perdones. Me voy explicando. Hoy en esta noche yo no sé si tú fuiste abandonado por tu padre, abandonado por tu madre o abandonado por los dos. Yo no sé si eres huérfano o yo no sé si la persona a la quien más amabas te engañó,
te fue infiel, te traicionó y te rompió el corazón. Yo no sé si el día de hoy tú has sido abusado físicamente, sexualmente, psicológicamente, con golpes, con palabras o algún tipo de trauma. Y eso te lo comprendo y te lo reconozco. Pero hoy en esta noche yo te estoy invitando a perdonar. ¿Por qué? Porque si tú sigues con la puerta abierta, el enemigo tiene permiso para zarandearte, atormentarte. Él es quien te cuestiona y te dice una y otra vez: siéntete solo, siéntete triste, tú no vales la pena como mujer, es por eso que ese hombre te fue infiel con la otra, ella es más bonita que tú, ella vale más que tú, es más guapa que tú, ella sí es una mujer, no que tú. ¿Por qué? Porque sigues resentida, y hasta que no perdones, el enemigo no dejará de hostigarte, de oprimirte, de hacerte sentir sola, de hacerte sentir mal. Ojo con esto, hoy en día está comprobado que muchos de los tipos de cáncer el día de hoy se llaman resentimiento. Ojo, muchos de los cánceres del día de hoy se provocan por el resentimiento. Y con todo respeto, si la gente supiera que muchas veces simplemente perdonando va a ser sano, aprendería a perdonar desde hace muchísimo tiempo. Me voy explicando por qué. Porque guardar rencor, acumular rencor, no solamente lastima nuestra vida, sino que la enferma. Me voy explicando, ojo con esto. La escritura dice que en una ocasión Cristo llegó a visitar, más bien estaba enferma la suegra de Pedro, y en ese momento Cristo reprendió la enfermedad. ¿Cristo la sanó o la liberó? ¿Sanó o liberó? Liberó. ¿Por qué? Porque si no le hubiera dicho se sana. Y la escritura dice que Cristo llegó y reprendió la enfermedad. ¿Por qué? Porque la suegra de Pedro no estaba enferma naturalmente. Tenía un espíritu de enfermedad que la tenía así. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios, solamente reprende al enemigo. Me voy explicando. Ojo con lo que voy a decir porque es fuerte. Si tú no perdonas, le estás dando permiso al enemigo para enfermarte, zarandearte y atormentarte. Amén. El que tenga oídos, que escuche. Te dije que tal vez el día de hoy no sería un tema, pero sí un poco incómodo. Ahora, ojo con esto. La segunda forma o llave para abrirle puerta al enemigo en nuestras vidas es el pecado. Repite conmigo: cuando peco, le abro la puerta al enemigo. Ahora, ojo con esto. Cuando tú y yo pecamos, le estamos dando autoridad al enemigo para atormentarnos, para ponernos su yugo. Por ejemplo, yo no sé si recuerdas que Jesucristo le dijo a Pedro: el enemigo ha pedido permiso para zarandearte y se le ha dado. ¿Sí o no? Te pregunto yo, hijo de Dios, si a ti te hubiera dicho Jesucristo: el enemigo ha pedido permiso para zarandearte, ¿qué te hubiera gustado que dijera Jesús? Pero no le dimos, ¿sí o no? Pero la escritura dice que a Pedro le dijo: se le dio permiso. ¿Se le qué? Ojo con esto. Jesús, Dios, no le dio permiso al demonio para zarandearlo. Lo que pasa es que quien le dio permiso al demonio fue Pedro. ¿Por qué? Porque textos antes Pedro se llenó de soberbia, de orgullo, de vanidad, tanto que le dijo a Jesucristo: Señor, si es necesario morir contigo, me muero. Todos estos se van a ir, pero yo nunca me voy a ir. Eso se llama orgullo, soberbia. Y quiero que quede bien claro: soberbia y orgullo es pecado, no solamente una mala actitud. El demonio, ¿por qué fue echado del cielo? Por orgulloso, por soberbio, por querer ocupar el lugar de Dios en vez de someterse y adorarle, porque quería que fuera él a quien lo adoraran y que no adoraran a Dios. Eso se llama orgullo, soberbia, y no solamente es una mala actitud, es un pecado. Y cuando tú y yo pecamos, le abrimos la puerta al enemigo para zarandearnos. Me voy explicando hasta aquí. Y ojo con este principio espiritual, y quiero que quede claro: muchos de nosotros constantemente pecamos, y pecamos en diferentes áreas de nuestra vida.
No solamente con nuestras palabras, actitudes. Tal vez muchos de nosotros el día de hoy hemos caído en adulterio, pornografía, hemos cometido lo que es masturbación, estamos teniendo relaciones antes del matrimonio, estamos teniendo relaciones con una mujer o con un hombre que no es mi esposo, estoy robando en el trabajo, tal vez lo que adolezco es de la borrachera. Y quiero que quede bien claro, ser borracho no solo es un vicio, ser borracho es un pecado, porque la escritura dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿A poco creíste que nada más era un problema de bebida? La escritura dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Me explico? Si tienes problemas con pornografía, masturbación, neurosis, tu carácter, tu lengua, o tienes problemas porque muchos de nosotros, con todo respeto, me voy a atrever, no seas malito, le paramos tantito las fotos, me quiero concentrar. Ojo con esto, y con todo respeto en el nombre de Jesús. Muchos de nosotros hemos cometido pecados muy fuertes, muy graves, que hasta dan vergüenza decirlos. Muchos hombres han tenido relaciones sexuales con otros hombres, con travestis, pecados muy bochornosos. Muchas otras personas han cometido violación, han sido víctimas de violación. Muchas el día de hoy personas nos hemos metido en pecados muy graves y tan vergonzosos que dan pena decírselos al sacerdote. Hemos tenido relaciones con nuestras parejas de una forma no conforme a la forma que Dios quiere. Relaciones sexuales anales, sexo oral. Hemos muchas veces, algunas personas hasta prestado a sus parejas. Porque el que tenga oídos que escuche, se tiene que decir, se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque en cuanto tú te arrepientas y pidas perdón, el enemigo dejará de atormentarte. Amén. Entonces, ojo con esto. Pedro fue quien le dio permiso al enemigo para ser zarandeado. ¿Por qué? Porque se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. Hace tiempo había un hombre, tú sabes cómo somos los hombres, somos más duros que las mujeres. Había un hombre que ya estaba grande de edad, pero estaba muy enfermo, tanto que ya se iba a morir. Y sus familiares le decían, confiésate, confiésate, ponte a cuentas con el Señor, pídele perdón por todos tus pecados. Y era el típico hombre viejo, pelón y testarudo, no volteen a ver a nadie, de esos que dicen, ¿cómo me voy a confesar yo con un sacerdote? Si el sacerdote es más pecador que yo, él es un hombre, yo nomás me confieso y le pido perdón a Dios. ¿Conoces a alguien así, sí o no? Voltea a ver al de junto y dile, ahí te hablan, tú que eres renecio. Entonces, este hombre no se quería confesar, pero por fortuna muchos sacerdotes visitan los hospitales y uno visitó y un familiar le dijo que si por favor podía atenderlo o visitarlo. Y en la visita este hombre accedió a confesarse, pero este hombre ya no la contaba, se iba a morir. ¿Me explico? Pero en cuanto se confesó, pasaron unos días y los doctores que ya habían dicho que se iba a morir, salió caminando porque se sanó después de haberse confesado con el sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que lo tenía enfermo, sometido y en esa condición era el cúmulo de tantos pecados sin confesar y por los cuales no haberse arrepentido antes. Te pongo un ejemplo bíblico. La escritura dice que a Jesucristo le bajaron un hombre paralítico del techo, ¿sí o no? Estaba, repite conmigo, paralítico. Ahora, revisa la Biblia y la escritura dice que Jesucristo le dijo, tus pecados, tus pecados, tus pecados te son perdonados. Y se paró. ¿Por qué estaba este hombre paralítico? Entonces te voy a hacer esta pregunta. ¿Cristo lo perdonó o Cristo lo sanó? ¿Lo perdonó o lo sanó? Lo perdonó y en cuanto lo perdonó, sanó. ¿Por qué? Porque era el cúmulo de pecados lo que lo tenía en esa condición. Me voy explicando y te lo voy a decir así.
muchas enfermedades y muchas condiciones malas en las que muchas veces nos encontramos tú y yo, simplemente se alivian yéndose a confesar un día jueves con los sacerdotes en las parroquias. Repite conmigo: la mejor sanación y liberación es la confesión. ¿Me explico? Muchas veces muchos malestares se te van a quitar simplemente yéndote a confesar. Voltea a ver al de junto, tócale el hombro y dile: pero tú te vas a confesar. Dile al de junto: tú te vas a confesar por mayoreo. Ahora, la tercera puerta, esta está fuerte. La tercera puerta que el enemigo ocupa para atormentarnos son las herencias. Herencias. Yo no sé si habías puesto atención. Abuelo borracho, padre borracho, hijo borracho, nietos borrachos. Te la cambio. Madre enferma de diabetes, abuela se murió de diabetes, hija se murió de diabetes, hermana se murieron de diabetes. ¿Crees que es normal? Te la cambio. Abuelo malandrín metido en negocios chuecos, hijo malandrín metido en negocios chuecos, nietos malandrines metidos en negocios chuecos, ratas, borrachos, ladrones, secuestradores, asaltantes. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. Ojo, te pongo otro ejemplo. La señora, la abuela, mujer dejada, madre soltera. Las hijas, mujer dejadas, madres solteras. Las nietas, mujer dejadas, madres solteras. Mismo patrón se va repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque tal vez hay una influencia del enemigo de generación en generación. Te voy a explicar cómo se hace una herencia de maldición, una cadena de maldición. Una cadena de maldición se da cuando tú y yo pecamos mucho en un solo pecado. Y pecamos y pecamos y pecamos tanto y tanto tiempo que nuestro pecado atrae un espíritu de acuerdo al pecado. Te voy a poner este ejemplo. Empecé chupando los domingos, seguí chupando los días lunes, martes, miércoles y jueves. Empecé a chupar todo el mes, todo el año. Y por andar de borracho, por andar en esa situación, atraje un espíritu de alcoholismo. Ojo. Y pecar tanto en un solo pecado hace que el enemigo ponga cadenas y ataduras. Repita conmigo: cadenas y ataduras. Es por eso que después a ese borracho lo llevas a Alcohólicos Anónimos, va a un retiro, se arrepiente, le quiere echar ganas y es sometido. ¿Por qué? Porque tanto pecar en esa situación ahora hizo que el enemigo le pusiera una cadena, una atadura. El que tenga oídos que escuche. Ahora ahí te va. La escritura dice que cuando nosotros pecamos somos esclavos del pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, cuando tú pecas tanto en un solo pecado, te vuelves esclavo del demonio. El demonio es tu señor. ¿Qué dice la escritura? Cuando pecamos nos volvemos esclavos del pecado, ¿sí o no? Entonces, si tú y yo tenemos un candado o una atadura, ¿quién es nuestro señor? El demonio. En esa área. ¿Me explico? Ahora, fuerte. Un esclavo es alguien que está por debajo de alguien, ¿sí o no? Repite conmigo: un esclavo tiene un amo. Un esclavo tiene un señor. Amén. Y es en esa área de tu vida. Tal vez es adulterio, pornografía, te gusta estar con transexuales, con homosexuales, con gays, ratero, alcohólico, drogadicto, tu carácter, depresión, ansiedad, pobreza, enfermedad. No sé en qué área, pero ahí te voy.
Si yo soy esclavo y tengo un hijo, ¿mi hijo va a nacer libre o también esclavo? Va de nuevo. Si yo soy esclavo en esa área y tengo un hijo, ¿mi hijo va a pasar a ser qué? No libre en esa área. ¿Me explico? Es por eso que esa cadena y esa atadura en esa área se va heredando, heredando. Y todos los de la familia adolecemos en esa área. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Ahora revisa tu familia. No estoy diciendo que le eches la culpa, pero revisa. Porque tal vez tú te va mal en un área de tu vida y no te acuerdas que a tu mamá también. Y no te acuerdas que a tu abuelita también. ¿Me voy explicando? Ojo con esto, ¿te vas a ir al infierno? No. ¿La vas a pasar mal aquí? Sí. Va de nuevo, ¿te vas a ir al infierno? No. ¿Pero te puede ir mal aquí? Sí, hasta que no se rompan. ¿Me voy explicando? Ahora, ojo con esto, y tú me vas a decir en este momento, Ángel, ¿y yo qué culpa tengo de lo que hizo mi abuelita, mi tío, mi mamá? ¿Sí o no? Tú no tienes ninguna culpa. Y delante de Dios no vas a responder por ninguna culpa. ¿Me voy explicando? Pero sí se te quedan las consecuencias. Te voy a poner este ejemplo. Imagínate que tu abuelito era muy rico y tenía muchos terrenos, pero cambió los terrenos por un bar y por unas viejas gordas para pecar. ¿Sí o no? ¿Quién va a responder por adúltero y por borracho? Tu abuelito. ¿Pero a quién dejó pobre? ¿A quién dejó pobre? ¿Quién va a pagar por eso? Tu abuelito. ¿Pero a quién dejó pobre? A la familia, a la familia, a los nietos, a los hijos. Tú no vas a pagar delante de Dios por lo que esos hicieron, pero sí tendrás consecuencias hoy en día y se necesitan romper en el nombre de Jesús. De verdad, a mí se me han acercado señores de 70 años, en el nombre de Jesús lo digo, y me han dicho, Ángel, yo después de escuchar la prédica, el mensaje, reconozco que yo necesito que el Señor rompa cadenas. ¿Por qué? Porque cuando yo fui niño, fui violado, fui abusado sexualmente y nunca se lo quise decir a nadie. Crecí, tuve hijos y tengo un hijo que no ha dejado el alcohol, que no ha querido salir de esa situación. Lo he llevado a Alcohólicos Anónimos, le he querido echar la mano, pero en una ocasión bien borracho me dijo que él cuando era niño fue violado por su otro hermano. Fue violado por su otro hermano y está molesto, está enojado, no aguanta ese dolor, esa tristeza. Padre por violado, hijos violados. Te pongo otro ejemplo. El otro día se nos acercó una señora, la cual cuando su hijo estaba chico, como eso de 15 años, su hijo violó a una jovencita. Pero ella nunca dijo nada. ¿Cómo le voy a echar la poli a mi hijo? ¿Es comprensible, sí o no? No está bien, pero es comprensible. Pero su hijo violó y la señora nunca dijo nada. El hijo creció, tuvo su hija y ahora a quien le violaron fue a la hija de su hijo, su nieta. Patrón, se repite. ¿Me voy explicando? Ahora te pongo el texto bíblico. La escritura dice que una mujer sirofenicia se acercó a Jesucristo y le dijo que su hija estaba endemoniada. ¿Sí o no? Le dijo, ayuda a mi hija, está endemoniada. Pero la mujer era sirofenicia. Y Jesucristo le dijo, no es conveniente darle el pan de los hijos a los perros. ¿Qué le dijo? No es conveniente darle el pan de los hijos a los perros. Ojo, en textos bíblicos, perros no es el que tú tienes en tu casa y el que te encuentras en la calle. Bíblicamente, perro significa pagano, hechicero, brujo, idólatra. ¿Qué significa? Pagano, hechicero, brujo e idólatra. ¿Por qué estaba su hija así? Por la culpa de ella. Va de nuevo. ¿Por qué estaba su hija poseída? Porque ella era bruja, hechicera, pagana, idólatra. No creas que lo que haces te afecta a ti. Va a afectar, si haces algo mal, a todos los tuyos.
El que tenga oídos, que escuche. Te pongo otra. Está fuerte esto, ¿ah? Está fuerte. Ojo, en una ocasión, una señora vino con el padre Emiliano Tardif y le dijo que sus dos hijas se habían querido quitar la vida. Espíritu de muerte, espíritu de muerte. Se habían querido quitar la vida. Una se quiso cortar las venas y la otra se quiso dar una sobredosis de medicamento. Entonces el padre Tardif la llevó en confesión y la señora le empezó a decir que ella, cuando tenía en el estómago a sus dos hijas, intentó abortarlas. Una quería abortarla tomando mucho medicamento y la segunda abortarla como se aborta, haciendo pedazos al bebé, al feto. Me voy explicando. Nunca lo hizo, nunca lo logró, pero el espíritu de muerte se quedó ahí. Y es por eso que años después sus hijas se habían querido quitar la vida de la misma manera en la cual su madre había intentado y pensado abortarlas. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Revisa tu familia. No te estoy diciendo que llegues a tu casa y todos están mal, pero medita en qué área de tu familia siempre adolecemos de esa cuestión. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay espíritus que buscan desbaratar tu matrimonio. Te la cambio. Hay espíritus que quieren que te quedes soltero para siempre, que nunca seas feliz, que nunca encuentres una pareja, y de eso tienes que estar consciente. ¿Tú crees que es natural cuántas relaciones llevas y cuántas relaciones fracasan? ¿Cuántos años viviendo en la misma condición? En el nombre de Jesús hay que preguntarle al Señor qué cosas o qué situaciones están sobre nosotros que no estamos viendo. Repite conmigo, el Señor quiere que veamos lo que no estamos viendo. Damos un aplauso al Señor. Ojo con esto. La cuarta puerta, la cual le abre acceso al enemigo, es la brujería. Repite conmigo, brujería. Ojo con esto. Dice Lucas capítulo 13 versos del 11 al 12, dice así: y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, atención, cuando Jesús la vio, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Ojo, vamos a desglosar el texto. La escritura dice que esta mujer tenía 18 años, encorvada, y no podía mirar arriba ni al cielo. ¿Cuántos años? 18 años. Ojo, el número 18 en textos bíblicos significa esclavo y oprimido. ¿Qué significa esclavo y oprimido? En la Biblia el número 18. Ahora, ojo, la escritura dice que esta mujer estaba así por un espíritu de enfermedad. ¿Me explico? Y esta mujer estaba viendo al piso. Los teólogos dicen que esta mujer debió haber cometido pecado de idolatría. De idolatría. ¿Por qué? Porque el espíritu la dobló y no podía ver al cielo. Cuando tú y yo hacemos oración, ¿qué es lo que hacemos? Levantamos y miramos hacia dónde. Porque ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos adorando? ¿De dónde estamos recibiendo? Bendiciones de parte de Dios del cielo. Es por eso que esta mujer, el espíritu la sometió. Me voy explicando hasta aquí. Ojo con esta expresión. Muchas veces tú y yo le hemos dado permiso al enemigo de zarandearnos. ¿Por qué? Porque hemos abierto puertas en juegos o cuestiones en las que tú pensabas que no estaba mal. Quiero que entiendas esto. Jugar o meterte en brujería, hechicería, adivinación, juego de cartas, ouija, le estás dando permiso al demonio de atormentarte. ¿Me voy explicando hasta aquí?
Yo no sé si tú en tu vida has cometido el error de ir a buscar a una bruja para que te lea la mano. Y tal vez tú en esta noche me digas, Ángel, pero yo nada más consulto a las que son de magia blanca, ¿sí o no? Ojo con esto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra? Que una está maquillada y la otra no. Es el mismo puerco nada más que revolcado. Y te lo voy a poner así en el nombre de Jesús. El precio de la brujería no son los 5,000 pesos que le das a la bruja. El precio de la brujería es tu alma. Va de nuevo. El precio de la brujería no es la que le pagas a la vieja esa. El precio de la brujería es tu alma y condenación eterna. ¿Sí me explico? Ojo con esto. Brujería es hacer negocios con el diablo. Repite conmigo, brujería es hacer negocios con el diablo. Hace tiempo estábamos en oración y nos compartían el testimonio de una señora que ella lo que hacía trabajos de espiritismo, era bruja. ¿Me voy explicando? Entonces, esta mujer lo que hacía era una mujer muy celosa. Voltea a ver a la de junto y dile, ¿no eras tú, manita? Era una mujer muy celosa y su marido era trailero. Entonces su marido andaba viajando por todas las partes de México como todo trailero. Pero esta mujer hacía un rito satánico y se salía de su cuerpo. Y su alma iba a checar si su marido la engañaba o qué estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo negocios con el diablo y el diablo sí le daba poder. ¿Me explico por qué? Porque el diablo tiene poder, pero no más que nuestro Señor Jesucristo. Y te lo voy a decir con todo respeto en el nombre de Jesús. Tal vez en este momento me vas a decir, Ángel, yo visité a una persona de esas y me sané. Sí, yo no discuto que te haya sanado. Pero no creas que tu sanación te va a costar tu salvación. Va de nuevo. Tu sanación te va a costar tu salvación. Porque te sanó aquí, pero en el infierno te va a esperar. Amén. Damos un aplauso al Señor. Entonces, ojo con esto. Esta mujer estaba enferma de celotipia y salía de su cuerpo para ir a ver a su marido si la estaba engañando. El problema fue que un día se encontró, bueno, no el problema, pero ahorita te lo voy a decir por qué, porque se encontró con Cristo, y el Señor tocó su corazón, tocó su vida, y esta mujer empezó a querer cambiar su vida. Pero ¿sabes quién le vino a cobrar todas las cuentas? El demonio. Se quedó sin marido, la abandonó, se enfermó y se empezó a secar hasta no poder caminar. Se llenó de llagas y el demonio le pega unos tormentos, vejaciones, no la deja dormir. Nos platicaba el otro día un hermano que cuando se iba a sentar en la taza del baño, no le movieron la taza del baño. Ojo, hoy está tratando de perseverar en su camino del Señor, pero una zarandeada le está metiendo. Tanto así, tanta brujería se había metido con el demonio, que en una ocasión su hijo fueron a nadar, ella estaba en el hospital por la condición en la que está, y en una ocasión uno de sus hijos fue a nadar y se ahogó. Uno de sus hijos, raro que se haya ahogado. Llegaron y le dijeron, oye, tu hijo tal acaba de fallecer, se acabó de ahogar. Y en ese momento la señora le dijo, sí, ya sabía. ¿Por qué ya sabía? Porque sabía que algo le iban a cobrar. Ojo, cuando tú te metes en brujería, estás haciendo negocios con el diablo. Y el pago es tu alma y tu familia.
Amén. Le damos un aplauso al Señor. Levantamos nuestra mano derecha al cielo y le decimos al Señor: Señor Jesús, no hay nadie más fuerte que tú. Y sabemos muy bien que tú estás a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén. Le damos el aplauso al Señor. Ahora, muchas veces son las cosas en las cuales nosotros nos hemos metido. ¿Sabes por qué a Dios le repudia la adivinación? ¿Por qué? Porque el futuro no está escrito. Y cuando tú vas a consultar a que te lean la carta, el cabello, la mano, el té o cualquier porquería de esas, estás consultando un espíritu, un demonio. Repite conmigo: el futuro no está escrito. ¿Sabes por qué al Señor le desagrada, o sea, aborrece a los que consultan a los adivinadores? ¿Por qué? Porque el futuro no está escrito. Y si te dicen o te leen tu futuro, te están diciendo cómo va a ser, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si a ti te revelan o te dicen tu futuro, quiere decir que todo lo que has vivido, bueno y malo, es simplemente un guión y un libreto, ¿sí o no? Segunda, si tú nada más vives un guión y un libreto, quiere decir que tú no eres culpable de todo lo malo que has hecho. Y si no eres culpable, no tienes que arrepentirte. Y si no tienes que arrepentirte, el Señor no tiene ni gracia ni misericordia que darte. ¿Me voy explicando? Es por eso que el Señor aborrece el espíritu de adivinación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque te está engañando. Ojo con esto. Y también cuando vas a consultar a espiritistas: hoy es que voy a ver a mi abuelito para que me diga dónde dejó el dinero enterrado. Si tu abuelito se murió y no dijo dónde, que se vaya, pues te quedaste sin dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú consultas eso, no es tu abuelito, es un demonio. ¿Me voy explicando? Ahora, tercero, cuando muchas veces invocas y voy a ver quiero ver a mi exmarido, quiero hablar con mi parienta, con mi pariente, y empiezan a invocar espíritus, no vienen ellos. Son espíritus demoníacos. ¿Me voy explicando? Ahora quiero que te quede bien claro. Cuando tú haces un acto de espiritismo o de estas cuestiones, cuando tú invocas, no solamente estás dándole permiso para que vengan, sino para que entren. ¿Me voy explicando hasta aquí? Ahora, ojo con esto, porque también hay muchos espíritus en la música. Cuando nosotros cantamos este tipo de música, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. ¿Cuál es la esencia, la influencia espiritual del Espíritu Santo? Ojo con esto, checa muy bien qué están escuchando tus hijos, porque por muy bonito que se escuche, la música también invoca demonios. ¿Me voy explicando? Ojo con esto, ya termino. La pregunta del $500,000: ¿cómo ser libre? Repita conmigo: ¿cómo ser libre? Primera de Juan capítulo 7 verso 9 dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero que te quede bien claro: el Señor es rico en misericordia. Amén. Pero para poder recibir su misericordia, tú y yo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser conscientes de las cadenas o ataduras que el enemigo tiene sobre nuestras vidas. ¿Me explico para qué? Para que el Señor perdone, para que el Señor rompa, para que el Señor desate, para que el Señor pudra todo yugo sobre tu vida y sobre mi vida.
Ojo con esto, termino ya con esto. ¿Para qué? La escritura dice que Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿sí o no? Y la escritura dice que Lázaro salió vendado. Lázaro parecía una momia cuando salió. Lázaro no resucitó como Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Lázaro resucitó, seguía vendado. Y Cristo resucitó diferente. Cristo resucitó, pero Él traspasó las vendas. Y a Lázaro se las tuvieron ¿qué? Quitar. A Lázaro se las quitaron y Cristo las traspasó. No es lo mismo. Ahora, ojo con esto. Cristo resucita a Lázaro y Lázaro sale caminando, pero como una momia. Como una momia. Y a las personas que están afuera les dice: quítenle las vendas. ¿Qué les dijo? Te pregunto yo, ¿Lázaro estaba resucitado? Sí. ¿Estaba vivo? Sí. ¿Era libre? ¿Qué tenía? Vendas. Ojo con esta expresión. Cuando tú te encuentras con Cristo Jesús y le pides perdón, el Señor te da vida nueva y salvación. ¿Me explico? Te resucita de tu condición de muerte espiritual. Pero de la misma manera de Lázaro, aún tienes vendas. Aún tienes vendas que te limitan, que no te dejan vivir en plenitud. Es por eso que tienes años en el grupo y sigues tomando. Tienes años en la iglesia y sigues robando. Tienes años en el servicio y mismo carácter feo. A mí me ha tocado ver personas que están en el grupo de la iglesia y nunca falta que el ministro le echa los perros a la catequista y los dos están casados. Que se roban los de la tesorería el dinero del grupo y no los vuelves a ver ni en pintura. ¿Sí o no? Y ojo con esto, ahí te va la joyita. Es por eso que muchos de los que están en el grupo o en las comunidades están pobres y enfermos, porque no saben en qué área están aún vendados o limitados. Te voy a poner otra joyita. Es por eso que muchos de los que ya tenemos tiempo en la iglesia damos antitestimonios, y es de ahí de donde vienen los escándalos. Hay que hablarlo, ¿no? ¿Me explico? Porque a ego metemos unas metidas de pata chuladas. Ahora te lo voy a decir así. ¿Sabes cuál es el problema en el nombre de Jesús? Que los de adentro dicen: yo estoy bien, hermano. La escritura dice: todas las cosas son viejas, sea chic, todas son cosas nuevas. ¿Sí o no? Espiritualmente. ¿Y sabes cuáles son los que menos reconocen que necesitan liberación? Los que están dentro de la iglesia. ¿Cómo crees? Si yo soy predicador, yo soy coordinador, yo soy de la vela perpetua, yo rezo el rosario bien bonito, yo casi sudo agua bendita, hago oración en lenguas. Sí, haces oración en lenguas, pero eres bien chismosa, vieja metiche. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene un carisma, pero también tiene una venda. Y las cosas no se pelean una con la otra. Te lo voy a poner así, para que definas ahorita en oración. Ya terminamos, disculpen, pero es que era estaba el tema. Ojo con esto. Si hay algún área en tu vida, un área en tu vida en la que no has podido prosperar, por más que luchas, por más que intentas, no le pegas, no creces, no prosperas, no tienes éxito y toda tu demás vida está bien, puede ser que en esa área tú necesites el poder y la mano de Dios. Tú sabes cuál es, cada quien sabe cuál es la suya. Amén. Te pongo otro principio. Si hay un pecado del cual siempre te andas confesando y arrepintiendo, tu piedra en el zapato, estás bien un rato y ¡pac! Estás bien otro rato y ¡pac! Estás echándole ganas, ¡pac! Vas creciendo, ¡pac! Te confiesas a cada rato, te arrepientes a cada rato, le embarras a cada rato, tropiezas a cada rato, todo en tu vida está bien, pero esa es tu dolor de cabeza desde hace años. ¿Sabes cuál es? Puede ser que ahí tú necesites el poder
y la mano de Dios. Amén. Porque no se trata de estar así, tropezando, cayendo o en una área no creciendo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y quiero que quede bien claro. La escritura dice que había un hombre que era atormentado por el enemigo, ¿sí o no? Y la escritura dice que en cuanto Cristo se presentó, le dijo: aléjate de mí, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarme? ¿Por qué? Porque el único que puede echar fuera, ¿ya le cortaste? Por favor. El único que puede echar fuera a quien nos somete es alguien